En Tepic, Nayarit, un grupo de vecinos interpusieron una acción colectiva por la falta de suministro de agua potable en su fraccionamiento. A través del Instituto Federal de Defensoría Pública acreditaron el pago puntual por este servicio. No obstante, ni el fraccionador ni las autoridades aceptaban su responsabilidad. ¿Quieres saber cómo terminó esta historia? ¿Y cómo puedes acceder a los servicios gratuitos de la Defensoría Pública? Quédate porque aquí te defendemos. Ulises López Balbuena, titular de la Delegación Colima del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Qué tal, Verónica? Muy agradecido con tu invitación. Gracias a ti por aceptarla, por estar con nosotros en Te Defendemos. A ver, explícanos qué está pasando en el Instituto Federal de Defensoría Pública, que ya no solamente están esperando a que lleguen los casos, sino que están saliendo a buscar a las personas que necesiten esta asesoría jurídica. Explícanos. Sí, mira, Verónica, el concepto de servidor público como tal implica que el trabajador se encuentra al servicio de la sociedad. Y si guardamos o empezamos a guardar nuestras funciones en las cuatro paredes de nuestras oficinas, implica que no estamos sensibilizados en esta idea. Y eso lo sabe la Dirección General, la nueva administración del 2019, quien ha hecho hincapié en la necesidad de levantarnos de nuestros asientos, de alejarnos por un momento de nuestros escritorios y acudir a los lugares que requieren de nuestro apoyo. Ahora cuéntanos de este caso concreto. ¿Cómo es que tú sales de tu oficina? ¿Por qué te interesas en este tema del suministro de agua? ¿O cómo te enteras que les hace falta en este fraccionamiento? Sí, bueno, la problemática del fraccionamiento es muy conocida en la entidad, en la comunidad, por lo que solicité con el debido contacto con los vecinos para poder hacer una reunión de trabajo, y ellos, con esta entendida suspicacia y renuencia, pues escucharon nuestra propuesta de trabajo. Afortunadamente, poco a poco fueron viendo los resultados y esto le llevó a la colectividad a generar confianza. ¿Por qué es que dices que muestran cierta renuencia? ¿Qué es lo que sucede cuando tú te acercas como asesor jurídico? En este caso estabas en la Delegación Colima, tú como asesor te acercas, ¿y por qué se muestra a la gente como que no tiene confianza? ¿Qué pensaban? En la Delegación Nayarit. Nayarit, perdón. Estaba en la Delegación Nayarit. Sí, perdón, ahora exacto, ya estás en Colima. Sí, exacto. Mira, es muy común esta situación con la que nos estamos enfrentando al acercarnos a las colectividades, porque entendemos que van de institución en institución o incluso se acercan desde regidores, diputados o abogados particulares a ofrecer sus servicios y no les han resuelto nada. Esto es muy común en las colectividades. Y afortunadamente cuando llegan con nosotros es para descansar su tema porque van a encontrar una solución. Pero también entendemos de esta desconfianza de que no les resuelven las problemáticas. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahí? Una vez que ya te ganas, digamos, su confianza, comienzan a investigar o comienzas a ver qué es lo que ocurría. ¿Por qué no tenían este servicio de agua? Mira, este fraccionamiento tenía aproximadamente 10 años de antigüedad de haber sido creado. Ya contaba de manera regular con el servicio de potabilización y de suministro y habían contratado los servicios domiciliados cada particular con el ayuntamiento. Desafortunadamente, un día la Comisión Federal de Electricidad, haciendo sus revisiones de rutina, se topó con que los pozos que suministraban este servicio se encontraban conectados de manera clandestina, por lo que procedieron a hacer los cortes pertinentes. Esto provocó que la colectividad se quedara sin el servicio de agua y con problemáticas de desasolve también. Es decir, cuando los vecinos... Sí, dime. Sí, cuando les cortan la energía eléctrica para que les llegue el agua, para que los pozos bombeen el agua, ¿nadie les avisa? O sea, ¿simplemente dejan de recibir el agua? Exacto, hay un tiempo donde
tienen el servicio y un tiempo donde no. Ante esta sorpresa, pues los vecinos se acercan al ayuntamiento a hacer las reclamaciones, a preguntar qué es lo que está sucediendo. El ayuntamiento les contesta que no puede hacer nada porque el fraccionador, es decir, quien construyó las casas de este fraccionamiento, no había hecho entrega formal al municipio. Y por su lado, el fraccionador argumentaba que no le hicieron la entrega a él, pero que sí hizo los pagos debidos para la contratación con la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, estamos hablando de... Ahí el fraccionador y la autoridad se estaban pues aventando la responsabilidad del uno al otro. Ninguno asumía la responsabilidad, digamos. Afortunadamente la colectividad quedó atrapada en esta indolencia entre el municipio o las autoridades y un servicio particular, ¿no? Y no tenían a dónde acudir, no tenían qué hacer, bregaban de una promesa en otra y te digo, incluso cuestiones de regidores o de diputados que habían ido a prometerles y a ver qué se les podía resolver, ¿no? Es decir, abogado, que sí pasó un tiempo considerable en el que los vecinos de este fraccionamiento no tenían agua. Años, años. Duraron en total, ya finalizó la problemática, pero duraron en total entre 3 y 4 años sin el servicio de agua. Mientras tanto, ¿qué hacían? ¿Cómo pedían pipas pues de agua? Pedían pipas, algunos vecinos compraron sus propias bombas, las aventaban a los pozos para que ellos se pudieran surtir de líquido, ¿no? ¡Qué desastre! Vamos a hacer una pausa y de regreso quédense con nosotros porque es muy interesante ver cómo a través de una acción colectiva, y nos lo va a explicar nuestro invitado, es posible hacer efectivos nuestros derechos. Ya estamos de regreso conversando sobre la falta de suministro de agua potable y cómo puede ser combatida esta situación a través de una acción colectiva. Explícanos, abogado, justamente en qué consiste esto de interponer una acción colectiva y cómo es que lo plantean en este caso concreto. Sí, las acciones colectivas son procedimientos civiles especiales que se promueven para colectividades integradas por al menos de 30 personas. Y responden a problemáticas que pudieran llegar a tenerse por conflictos en materia de servicios públicos o privados, contratos y medio ambiente. Entonces, en ese sentido, la problemática en particular de la que estamos hablando se vulneraba en 2 aristas. Una es la falta de servicio de suministro de agua, que es un servicio público como tal, y la otra es el incumplimiento de los contratos porque los domicilios estaban contratados, como bien te dije hace un rato, ¿no? Claro, ellos estaban pagando el servicio, ¿no? ¿Cómo planteas estos argumentos? Explícanos un poco más en estas 2 vías. Mira, una vez que tuvimos la reunión, presentamos esta demanda, tuvimos la previsión al momento de hacer estos reclamos de promover una medida cautelar adjunta a ella. Es decir, ¿qué implica una medida cautelar? Pedir que durante el procedimiento, lo que llegare a durar el procedimiento, en lo que se resolvía el fondo del asunto, que se otorgara el agua de lo que estaban siendo afectados a la colectividad por los medios que fuera necesario, ¿no? Así como lo estaban haciendo ellos, ya sea por pipas, ya sea por bombas. Pero que no tuvieran que pagar ellos algo extra, ¿no? Finalmente ellos ya pagaban por el servicio, entonces que se los proporcionaran de la manera que fuera. ¿Y qué sucedió? Bueno, fue una problemática un poquito pesada. Esta idea la robustecimos haciéndole ver al juzgado que como las familias eran las demandantes, cada familia está integrada por niños y niñas, por mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, enfermos, como en cualquier otra familia. Además de que el juzgado tuvo a bien solicitar la opinión de la Profeco, quienes
fíjate, hicieron un estudio muy bonito sobre el tema y resolvieron concedernos esta medida cautelar, afortunadamente. ¿Por qué nos decías que fue algo como tormentoso? ¿Qué es lo que sucede cuando tú pides esta medida cautelar de mientras dure el procedimiento, mientras se resuelve la acción colectiva, que les lleven el agua? ¿Se resistía la autoridad o qué pasaba? Sí, exacto. Mira, la demandada fue renuente a cumplir con la medida establecida por el juzgado y persistimos ante ello en que se generaran las multas pertinentes en su contra o incluso el arresto en caso de ser necesario. El problema verdadero constaba en que el ayuntamiento pues tampoco tenía las herramientas suficientes para abastecer a todas las casas. De hecho, intentaron justificarse con esto, diciéndole al juzgado que el municipio lo más que tenían eran 4 pipas y que pues eran para todo el municipio, no nada más para el fraccionamiento. Y incluso imagínate estarlas dando diario, pues no, porque pues, la ONU ya se ha pronunciado al respecto del mínimo de 50 litros por día por habitante del domicilio. Y lo asequible que debe de ser el suministro también. Entonces, los cargos se fueron generando en contra del ayuntamiento, cargos por este incumplimiento, se estuvo a punto de llegar al arresto, pero la deuda fue millonaria también, ¿no? Más o menos, ¿a cuánto ascendía esa deuda o los contratos que ya habían hecho con la Comisión Federal de Electricidad, no? Pues mira, la deuda original con la Comisión Federal de Electricidad para contratar ante un fraccionamiento era de 5 millones de pesos. Digamos que ya había una afectación para el ayuntamiento porque se estaban acercando a esa cifra con las multas que estaba imponiendo el juzgado, ¿no? Entonces, sí, esta renuencia, pues no les satisfizo mucho y decidieron llegar a un convenio, ¿no? Bien, porque ahí podemos observar algo, pues una irregularidad, ¿no? Sin duda. Más allá de que no era el tema de la acción colectiva, porque lo que entiendo, tu propósito era pues que se les diera este servicio del agua potable, pero sí se observa ahí una irregularidad en el ayuntamiento. Sí, exacto. Y esto puede constar también en el hecho de que las personas pensamos muchas veces, es que si los demando de todos modos no lo van a hacer. Como pueden observar, las medidas de la justicia federal pues tienen que acatarse al grado de ser coercibles incluso, ¿no? Claro, independientemente de si en ese momento el funcionario que fue el responsable de esa irresponsabilidad esté o no, o si se cuentan con los recursos, finalmente el derecho a tener este acceso al agua potable pues se tiene que hacer efectivo. Exacto. Sí, el incumplimiento de la demanda pues llevó a este aumento en los cargos excesivos para el ayuntamiento que no pudieron más. Y entonces al final, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿cómo se da cumplimiento a esta medida cautelar? ¿Mediante el acuerdo que mencionas? Sí, ya no tenían presupuesto para seguir cumpliendo con las multas, a pesar de que son trabadas ante Hacienda. No es una cuestión tan difícil, pero decidieron llegar a un acuerdo, hacer una mesa de trabajo con todos. Fueron inmediatamente a hacer un crédito con la Comisión Federal de Electricidad para poderles pagar la deuda del fraccionamiento y del fraccionador. Y empezaron ya a tener el suministro de manera normal los habitantes. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos comentas un poco más, bueno, de cómo ya nos adelantaste, se resolvió el asunto y qué dijeron los habitantes de este fraccionamiento cuando en un principio como que se resistían a interponer, a ir por la vía legal para hacer efectivo este derecho. Vamos entonces a la pausa y antes, si eres estudiante de Derecho o te interesan los temas jurídicos, ¿qué harías tú si en tu comunidad falla algún servicio público como el suministro de agua potable? ¿Acudirías a la vía legal? Te escuchamos. Pues yo creo que
lo más probable que sí, ¿no? O sea, finalmente es un derecho que todos tenemos y es un derecho básico que muchas veces se ve rezagado debido a las zonas donde vives o el privilegio que tienes para acceder a ello y también el dinero que tienes para pagarla. Y pues no debería de ser, ¿no? Porque es un derecho básico, todos tenemos derecho a consumir agua y a bañarnos y así. Entonces, pues yo creo que principalmente estaba pensando en qué haría y a lo mejor primero acudiría a mi junta vecinal para ver qué se puede hacer y ya después si no queda de otra, pues yo creo que es lo más congruente de hacer. Sí, en definitiva, es un servicio básico y vaya, es vital, entonces sí, yo iría y recurriría siempre por la vía legal, todo hacerlo de forma legal, de forma pacífica también y tratar de sumarme con gente que esté en la misma situación. Claramente iría a la vía legal porque creo que es la única manera en donde podría volver, o sea, como arreglarlo y justo ir como con a las juntas vecinales, como quien lleva, también hay grupos de Facebook como de la colonia y preguntar qué está pasando y ahí como ponerse de acuerdo con la gente con la que compartimos el agua y pues justo ir como a reclamar nuestro derecho del agua. Sí, pues yo creo que sí, porque es como que muy necesaria el agua y aparte creo que no es muy justo que nos las quiten así como así. Pues yo creo que recurriría al medio legal porque pues los impuestos que mis papás pagan se supone que es una obligación para el gobierno brindarnos buenos servicios y así pues no tener como ninguna falteza de ningún servicio que el gobierno debería dar. Estamos en la parte final del programa de hoy hablando sobre la falta de suministro de agua potable y cómo puede ser combatida a través de una acción colectiva. Abogado, finalmente ya nos adelantabas cómo termina este asunto a través de un acuerdo en el que tanto el ayuntamiento, entiendo, como el fraccionador se comprometen pues a darle este servicio a los habitantes de este fraccionamiento allá en Nayarit. ¿Cómo es que toman esta salida? ¿Cómo ven esta resolución los vecinos? ¿Qué te dicen? Mira, obviamente tratamos de hacer la mesa de trabajo de manera pública, acudimos con un representante de la colectividad, verificamos que la demandada ya hubiera pagado su deuda con la Comisión Federal de Electricidad por medio de este crédito que solicitaron, que el servicio de suministro de agua estuviera restablecido al 100% y que dentro del convenio asentamos que no se generara un acto de repetición, es decir, que no vuelva a ocurrir, ¿no? Que no vuelva a suceder esta anomalía y además de lograr que a toda la colectividad se le condonara el pago durante un año del servicio de agua como reparación del daño. Esto fue un extra, digamos, como bien lo dices, como para reparar el daño. Un año no iban a pagar el servicio. Exacto. ¿Qué pasa en la vía legal? Ustedes habían presentado esta acción colectiva ante un juez, ¿cierto? Entonces ya no lo resuelve el juez, sino que ustedes llegan a un acuerdo. ¿Qué tan confiable es esto? ¿O qué sucede, como dices, si vuelven a padecer esta falta de suministro de agua? Explícanos esa parte un poco legal. Sí, claro. Lo establece el mismo Código Federal de Procedimientos Civiles. En cualquier momento del procedimiento, hasta antes de la sentencia, se puede llegar a un convenio entre las partes. Le urgía a la demandada porque ya faltaba una semana para llegar a la audiencia final de juicio, por lo que rápido generaron esta mesa de trabajo. El acuerdo se oficializó, lo presentamos el día de la audiencia final de juicio y lo que hizo el juzgado fue certificarlo, ratificarlo y de alguna manera se genera como una sentencia favorable para nosotros. Por lo mismo no puede repetirse esta situación, ¿no? El incumplimiento generaría que volviéramos al juzgado de manera inmediata y llevarlo por los medios coercibles. Y incluso. Ya directamente, ¿no? Exacto, sin medios para nada. ¿Qué te expresaron los vecinos en cuanto a su experiencia de haber ido de la mano con ustedes, los asesores jurídicos de la Defensoría Pública,
¿Y qué te expresaron, pues? ¿Cómo se quedaron? Es muy reconfortante porque de alguna manera la gente pudo visualizar que el Instituto Federal de Defensoría Pública está muy comprometido. Tenemos las ganas, el trabajo, el amor por lo que hacemos, porque es un servicio social hermoso. Sabemos de todo este padecer, al grado de que se les propuso incluso una nueva salida, una nueva problemática que tienen de vialidad, y están muy contentos y dispuestos, por supuesto, a participar en ella porque saben que hay resultados. ¿Como para emprender una nueva acción? En este caso, ¿para qué sería? Para una nueva acción. Para una nueva vialidad, por su fraccionamiento, porque tienen un problema, como hay una escuela muy popular en el lugar, se congestiona a muchas horas pico y solamente tienen una salida hacia la ciudad, hacia la parte conurbada. Y entonces van a pedir una vía alterna, digamos. Exacto, una vía alterna, que es lo que corresponde, es un servicio público también, ¿no? Esa es la manera de pensar hoy en día. Eso quiere decir que ellos quedaron muy satisfechos y muy contentos con su servicio. Antes de ir a la conclusión sobre este tema, ¿qué áreas de oportunidad observas tú en esta figura de la acción colectiva o al dar seguimiento a todo este procedimiento? ¿Qué podrías mencionarnos como para ir mejorando o para que las personas quisieran ir más por esa vía? La verdad, nos habíamos tardado en nuestro país a impulsarlas. A nivel internacional ya se había demostrado sus múltiples beneficios. En México, a pesar de ser un procedimiento relativamente nuevo, pues viene de una reforma del año 2014. Ya se ha posicionado como un medio protector para las vulneraciones colectivas, tanto en lugares marginales de nuestro país como en zonas conurbadas, como es el caso que nos atañe el día de hoy. Y bueno, las áreas de oportunidad, Verónica, que me comentas, son impresionantes. Todos los días, al prender las noticias, vemos problemáticas de grupos sociales que están siendo violentados en los derechos de sus servicios, ya sean públicos, como el tema que estamos platicando del agua, salud, educación, caminos, este otro tema que decíamos, seguridad, deportes, recreación, limpieza, etcétera. O servicios privados también, como telefonía, internet, tiendas departamentales, publicidad, etcétera, etcétera. En fin, aunado al tema del medio de los servicios públicos y privados, tenemos también el tema del medio ambiente, que es muy importante por contaminación de todo tipo, cuerpos acuíferos, ruido, smog, etcétera, etcétera. Una serie de aristas beneficiosas que ya tienen que ser acercadas a la sociedad sí o sí para hacer valer sus derechos. Y el instituto está haciendo su parte en esa encomienda de la que hablamos. Bien, pues ahí están todas esas opciones, todos esos temas en los que pueden acudir a solicitar los servicios del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Licenciado Ulises López Balbuena, tú que estás allá en la Delegación Colima del Instituto Federal de Defensoría Pública, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en el programa de hoy. Al contrario, les agradezco mucho a ustedes la invitación. A usted también, gracias por su atención. Soy Verónica González. Nos despedimos con una dosis de cultura. Les saludo desde el Museo Anahuacalli para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerlo. La Coatlicue parece devorar a los visitantes al cruzar el vestíbulo. En cada esquina del edificio, los 4 elementos, tierra, aire, fuego y lluvia, son representados por sus divinidades. Este lugar fue concebido por Diego Rivera como una obra artística habitable en el Pedregal de San Ángel para albergar la impresionante colección de alrededor de 2,000 figuras teotihuacanas, olmecas, toltecas, nahuas, zapotecas y del noroeste de México, que había reunido durante toda su vida y a las que llamaba el idolaje. También podrán disfrutar del paisaje que ofrece una vista privilegiada al mar de lava del Pedregal y su ecosistema de plantas desérticas. Diego Rivera diseñó una serie de 23 mosaicos que recubren los techos del Anahuacalli. Estos mosaicos retratan la cosmovisión prehispánica y sus dualidades, en un trayecto que va de la oscuridad a la luz. Los mosaicos de la planta baja fueron realizados en blanco y negro.
y los de los pisos superiores tienen piedras de distintos colores traídas de Taxco. Los diseños en los techos pueden ser leídos como un códice en el que fue plasmada la cosmogonía que Diego Rivera quiso exponer en este lugar. Destacan elementos como la serpiente Quetzalcóatl, el jaguar y la rana, inspirados en las antiguas figuras de los documentos prehispánicos. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Anáhuac Cali, uno de los legados que Diego Rivera y Frida Kahlo dejaron al pueblo de México.